Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Lena Chapin. La estadounidense Lena Chapin nació el 29 de agosto de 1985. Su nombre de pila es Lena May, pero según reseñas sobre su vida, no le gustaba tener un nombre tan complicado de escribir y pronunciar, así que prefirió que la llamaran Lena. Es la segunda de las 6 hijas de Sandra Peterson, conocida por todos como Sandy. La mujer, nacida el 23 de junio de 1967, se casó 5 veces y en cada ocasión utilizó el apellido de su pareja de turno. Aunque de padres diferentes, Lena fue muy unida a sus hermanas Brandy, Robin, Jean, Rachel y Rosie, quienes la describen como una jovencita extrovertida y confiada, pero también muy terca y mandona con el resto. Las chicas recuerdan que mientras crecían, Lena era quien tomaba las riendas de cada situación y les decía lo que tenían que hacer, ya que solía ser el brazo ejecutor de las reglas de su madre dentro del hogar. Pero a pesar de sus diferencias, todas las hermanas se llevaban muy bien y se querían. Brandy, la mayor, relató que su infancia transcurrió en la pobreza y tuvieron que luchar durante años contra la adversidad. Sin embargo, Sandy siempre trabajó y se aseguró de que sus hijas no se fueran a la cama sin comer. Las hermanas recuerdan la década de los 90 como una época feliz. En ese tiempo, su madre era muy recta, nunca consumía drogas ni alcohol. Antes de dormir, acostumbraba a darles a sus niñas las buenas noches. Sin embargo, según Brandy, ese era solo un aspecto de la personalidad de Sandy. El otro era su fascinación por los hombres. Por su parte, Robin, otra de las hermanas de Lena, también recuerda que pasaron días difíciles. Afirma que para ellas lo más duro era que no tenían una vida familiar estable, pues se mudaban a menudo a diferentes lugares. Los cambios constantes de residencia obedecían a las nuevas parejas que su madre escogía. Brandy mencionó que Sandy utilizaba con frecuencia su atractivo y podía ser muy seductora, por lo que los hombres solían gravitar alrededor de ella. Pero con ninguna pareja duraba más de 2 años y por eso se mudaban de un lugar a otro. Un novio nuevo era igual a nueva residencia. Según testimonios, a menudo Sandy iba detrás de hombres casados. A lo largo de la vida temprana de sus hijas, estuvo casada con Robert Chapin, el padre biológico de Lena, pero las cosas no funcionaron y se separaron. Poco tiempo después, contrajo matrimonio con Albert McCullough. Brandy recuerda que Albert fue un buen padrastro para ellas cuando apenas eran unas niñas. Relató que en esa época Sandy iba a la escuela para convertirse en enfermera y casi nunca estaba en casa. Por ello, Albert prácticamente crió a sus hijastras. Su actitud era la de un padre divertido y relajado. Las inscribió en clases de gimnasia y aeróbicos y las hizo practicar deportes. Era muy unido a ellas. Respecto a esa época de la vida familiar, el propio Albert recordó que los 2 o 3 primeros años de su matrimonio con Sandy fueron muy buenos. Sin embargo, luego notó que ella empezó a salir con otro hombre. Aunque al principio no sabía quién era, más tarde se enteró de que Sandy le era infiel con su propio hermano, Gary McCullough.
Una vez que se supo la verdad, los hermanos sostuvieron un altercado físico por Sandy. Durante la pelea, cuando Albert tenía a Gary inmovilizado, Sandy lo golpeó con un gran madero por la espalda, culminando así la riña. Lleno de frustración, Albert le dijo a Gary que había terminado para siempre con Sandy y le recomendó que se mantuviera alejado de ella, ya que era una mujer que no daba más que problemas. Pero Gary no atendió esa advertencia. El 22 de mayo de 1996, Sandy y sus hijas dejaron la casa de Albert en Fayetteville, Arkansas, y se mudaron a la residencia de Gary en Cassville, Missouri. El 21 de diciembre, la pareja formalizó su relación casándose. Las niñas jamás imaginaron que ese nuevo enlace de su madre sellaría el destino de todos para siempre. Gary también era un buen padrastro, aunque un tanto rústico porque llevaba una vida rural. Las puso a trabajar en su granja, donde las hacía cortar leña y cuidar de los animales que tenían, incluyendo gallinas, vacas y caballos. No lo hacía por imponer su autoridad o forzarlas a hacer cosas que no les gustaban, sino por educarlas. Jeff Allen, un amigo de Gary, lo recordaba como un buen padrastro que asignaba a cada una de las niñas su propia tarea en la granja. Cuando terminaban con ellas, acostumbraba a llevarlas al pueblo por un helado. Sandy y sus hijas vivieron con él durante 3 años. Brandy recuerda que Gary les enseñó lecciones de vida muy importantes, como tener disciplina y resolver problemas de la vida diaria, así como reparar cosas. Todo eso lo hizo con la idea de que nunca tuviesen que depender de un hombre. Pero Sandy tenía un patrón de comportamiento en lo que respecta a las relaciones y eso no cambió. Todos sabían de su costumbre de saltar de un hombre a otro, porque se aburría rápido y pasaba al siguiente, y este ciclo se mantuvo mientras estaba casada con Gary. De un momento para otro, se hizo evidente que ya no estaba interesada en él. Fue así como en marzo de 1999 comenzó un romance extramarital con Christopher Klemp, mayormente conocido como Chris. Era un hombre más joven que Gary, que provenía de una familia con mucho dinero y propiedades. La seductora Sandy no estaba dispuesta a dejar pasar esa oportunidad. Con el tiempo, Gary descubrió que Sandy lo engañaba y eso lo dejó muy dolido. Se comunicó con su amigo, el abogado Richard Anderson, y le contó la aventura de su esposa. También le dijo que a él lo habían arrestado por pasar cheques sin fondos, algo de lo que responsabilizó a Sandy. Por eso estaba aún más molesto con ella y decidió divorciarse. Sin embargo, el 11 de mayo de 1999, antes de que concretara su decisión de separarse de su esposa, Gary desapareció sin dejar rastros. Este hecho desencadenó una serie de acontecimientos que marcaron la vida futura de todos los que se relacionaban con Sandy, principalmente sus hijas. Albert dijo que su hermano Gary era un gran trabajador y que nunca faltaba a sus labores. Era algo que no podía permitirse, pues mantener a una familia de 6 niños y 2 adultos no era tarea fácil. Cuando no se presentó a trabajar durante varios días, Albert supo que algo malo le había pasado a su hermano. Jeff, el amigo de Gary, también pensó que algo iba mal y presentía que el hombre estaba muerto. Jeff le contó más tarde al sheriff que Gary llegó un día a su casa llevando una pistola. Su amigo le pidió que la escondiera porque creía que Sandy iba a usarla para matarlo. De hecho, cuando Gary lo dejó al cuidado del arma, le confió que una vez, tras una discusión, Sandy le había clavado el cañón en el vientre y había apretado el gatillo, pero afortunadamente el arma no detonó, gracias a que el cartucho estaba en mal estado. El 13 de mayo de 1999, Brian Martin, investigador de la oficina del sheriff del condado de Barry, fue contactado por un primo de Gary llamado Robert, quien estaba preocupado porque nadie de la familia lo había visto en varios días. Tras recibir formalmente la denuncia, Brian fue a la casa de Gary para ver si había alguien allí. Se dio cuenta de que una de las vacas de Gary estaba fuera del terreno. Mientras él y otro investigador intentaban devolverla a su sitio,
Sandy y Lena se acercaron y quisieron saber qué estaban haciendo. El investigador le preguntó a Sandy si había algo que tuviera que decirle y ella contestó que había querido llamar a la policía para decirles que su esposo no había estado en casa durante 2 días. Al detective le pareció demasiado extraño que la mujer no denunciara la desaparición de su pareja. Eso levantó sus sospechas, por lo que tramitó una orden de registro de la propiedad que llegó a la semana siguiente. Con el documento en la mano, Brian volvió a la casa que Gary compartía con su esposa y sus hijastras. Los investigadores pasaron bastante tiempo en el inmueble e hicieron algunos descubrimientos sorprendentes. Lo primero que notaron fue que la existencia del dueño de la casa había sido borrada por completo. Eso resultó escalofriante. No hallaron la ropa de Gary en la casa, ni siquiera un calcetín del hombre, algo que era totalmente inusual. De hecho, no pudieron hallar nada que indicara que alguna vez hubiera vivido allí o planeado volver. El sheriff Mick Epperly, quien fue parte del equipo que participó en la inspección, encontró en el lugar un talonario de cheques pertenecientes a Chris Klemp. Entonces descubrieron que era el novio de Sandy. Chris se había mudado a la casa que en realidad le pertenecía al desaparecido Gary. Los investigadores consideraron que esto era extraño. Poco después de comenzar la investigación, el sheriff le pidió a Sandy que se sometiera a la prueba del polígrafo. La respuesta de Sandy lo dejó impactado. La mujer lo miró directamente a los ojos y le dijo que si él encontraba un cuerpo, ella se sometería al polígrafo. A partir de ese momento, el sheriff supo que iban a tener que buscar mucho si querían encontrar a Gary. También tuvo la certeza interior de que probablemente eso no ocurriría jamás. Estaban ante una mujer de sangre fría. Aunque todo la señalaba y a su nueva pareja, no tenían evidencias para su arresto. Mick quería entrevistar a las hijas de Sandy y preguntarles qué creían que le había pasado a su padrastro. Intentaron hablar con Lena, la segunda de las hijas mayores de la mujer, quien entonces tenía 13 años. La adolescente se mostró hermética y molesta. Era evidente que defendería a su madre contra viento y marea. Los investigadores notaron el peculiar control con el cual Sandy mandaba en la casa y que Lena era su mano derecha. Lo cierto fue que Sandy recibió la disolución de su matrimonio con Gary el 11 de abril de 2000, después de que él no se presentara a la audiencia del tribunal. Ella se quedó con los bienes del hombre y libre del vínculo matrimonial para iniciar una nueva vida junto a Chris. Lo que pasó con Gary no se supo durante muchos años, en los cuales reinó el hermetismo en la familia. En ese entonces, las hijas de Sandy eran pequeñas y dependían de su madre. Sin embargo, años después, dieron algunas declaraciones que permitieron armar parte del rompecabezas de lo que pudo haber ocurrido con Gary. Esto es parte de lo que pudimos conocer durante la investigación del caso. Robin recordó que por esa época Lena, siempre en rol de mensajera de su madre, les decía a ella y a sus hermanas que se callaran y que se ocuparan de sus propios asuntos. También les ordenó que no hablaran de lo que pasó cuando Gary desapareció. Brandy, la mayor, dijo que recordaba claramente ese día porque cuando todas volvieron a casa del colegio, Sandy las recibió en la puerta y sin dejarlas entrar a la vivienda, les dijo que una gata había parido gatitos en el campo y les pidió que los buscaran. Pero Brandy no fue porque valoraba mucho sus tareas en la granja y sabía que era su turno de ordeñar las vacas. Le dijo a Sandy que tenía que buscar sus provisiones para ordeñar, pero la madre no le dio permiso para entrar a la casa. Luego de esperar unos minutos, la niña decidió entrar. Cuando abrió la puerta, vio a Sandy de rodillas fregando el piso con lo que parecía ser agua con lejía. Llevaba pantalones cortos y el pelo recogido en una coleta. La imagen se quedó por siempre en su mente porque nunca antes y tampoco después vio a su madre con el cabello atado en una cola de caballo. Esa noche Sandy sentó a las niñas en la mesa de la cocina y les dijo que si alguien preguntaba por Gary, debían decir que, mientras ellas cenaban espaguetis,
Él salió de noche a comprar un gallo de pelea y desde ese momento no lo volvieron a ver. Les prometió que si decían exactamente lo que ella les ordenó, todo estaría muy bien. Más tarde, esa noche, Sandy le dio nuevas instrucciones a Lena. Debía asegurarse de que las niñas no salieran del dormitorio. Esa noche, Lena se sentó en el marco de la puerta del cuarto para que nadie pudiera salir. Robin era pequeña, pero no tonta. Sabía que algo malo estaba pasando y quería saber qué era. Miró por la ventana del dormitorio y vio a Sandy y a Chris cargando algo grande que parecía pesado. Estaba segura de que era el cuerpo de Gary, envuelto en una especie de lona o tela fuerte. No tenía dudas porque vio que sus botas sobresalían. Sin embargo, la niña guardó ese terrible secreto. Tuvo demasiado miedo para contárselo a alguien y todas tenían razones para estar atemorizadas. Sandy había instruido a Lena para comunicarles que, si alguien hablaba, las separarían y las pondrían en diferentes hogares de acogida. Así, se garantizó el silencio de todas las niñas. Ni siquiera entre ellas se atrevían a comentar lo sucedido. Tras la desaparición de Gary, Sandy se mudó con Chris y las niñas de Cassville a St. Louis, donde permanecieron un año. En ese entonces, la pareja se casó. En agosto de 2000, se mudaron a Sligo, en el condado de Dent, a una propiedad de los padres del cuarto esposo de su madre. Entre 2001 y 2002, Lena asistió a la escuela secundaria de Salem durante el año escolar, pero de pronto abandonó los estudios y empezó a trabajar en un par de empleos diferentes mientras aún vivía con su madre. Para ese momento, Sandy adoptó el apellido de Chris y cambió legalmente los nombres de sus hijas menores de Shaping a Clemp. Lena prefirió seguir llevando el apellido de su padre biológico, pero toda esa vida de silencios y su rol de brazo ejecutor de los designios de su madre hizo que Lena guardara mucho sufrimiento en su interior. Ese resquemor no tardó en pasarle factura y en un intento por apaciguarlo, comenzó a ingerir alcohol y otras sustancias a temprana edad. Según lo que posteriormente relataron sus hermanas acerca de esa época, fue un momento en el que Lena cambió. Se volvió distante y era usual verla sentada con la mirada perdida, lágrimas en los ojos y la expresión ausente. En otras ocasiones se veía acelerada y nerviosa. Sus proyectos personales también cambiaban de un polo a otro. A veces quería tener una familia de la cual cuidar, viviendo en el campo, y otras veces pensaba que la vida era corta y lo mejor era salir de fiesta y no pensar en un mañana. Las hermanas la veían pensativa y si le preguntaban, ella se sacudía los pensamientos como si no pasara nada. La impresión que les daba era que se sentía muy sola y a la vez no dejaba que nadie se acercara para ayudarla. Era impenetrable. Pero en su entorno social, Lena mostraba otra faceta. Sus amigos la describen como una chica divertida y llena de vitalidad que vivía al límite. Además de estar de fiesta en fiesta, le encantaba salir al río y recorrer las ruinas de la zona. Sus allegados coinciden en que el alcohol y las sustancias sacaron a relucir el peor lado de su personalidad. Su estilo de vida algo salvaje la pusieron en aprietos con las fuerzas del orden en más de una oportunidad y llegó a acumular varias multas por conducir a exceso de velocidad, entre otras infracciones. Sin embargo, para cuando tenía 17 años, Lena no pudo más con el peso del secreto y le contó a su novio lo que sabía acerca de la noche en la que Gary desapareció. El chico la convenció de que le contara la verdad a la familia de Gary. Ella aceptó sincerarse con Albert porque siempre se llevó bien con él y le inspiraba confianza. El 26 de junio de 2003, Lena se reunió con Albert en su casa, en las afueras de Carl Lane, y él grabó en secreto su conversación. Le preguntó quién había matado a su hermano y ella le dijo que fue Sandy. Luego relató lo que recordaba de ese día. Lena le dijo a su expadrastro que cuando llegaron a casa del colegio, hallaron a su madre esperándolas en la parada del autobús. Sandy hizo que Lena se quedara con ella
y envió al resto de las chicas a cumplir con los quehaceres del granero. Luego llevó a Lena al dormitorio, donde el cuerpo de Gary yacía en el piso. Le dijo a Albert que creía que Gary estaba sentado en el sofá comiendo huevos revueltos cuando Sandy le disparó 2 o 3 veces en la cabeza. Después lo envolvió en plástico y lo ató con cuerdas de heno. Sandy no quería que ella lo viera, pero ya la niña lo había visto porque miró a través de la puerta. Quería comprobar que Gary estaba muerto porque no lo creía según su relato. Luego Lena describió cómo levantaron las alfombras y blanquearon los pisos en un esfuerzo por deshacerse de cualquier evidencia. A medida que avanzaba en su relato, Lena temblaba y se estremecía, según recordó Albert, quien luego le preguntó cómo se podrían conseguir pruebas para verificar que Gary estaba muerto. La respuesta de Lena fue terminante. There's nothing whatsoever left. He's burned, completely burned. And everything that was even left after burn pile was put in buckets and spread all over. So I don't remember where they're at. I was there. I'm the only one that knows. I'm the only one that knows exactly what happened. But there's nothing left. What's left? I burnt my fingers. Burned just my fingers sticking up after the bones. I know it makes me sound like a bad person. But what was I supposed to do? A lo cual su antiguo padrastro le respondió que solo era una niña haciendo lo que su madre le ordenó hacer. La confesión puso a Albert en una encrucijada. Creía que Sandy confiaba en Lena más que en sus otras hijas y le extrañaba que la chica hiciera semejante revelación. Pero a la vez, pensaba que ella le dijo la verdad porque sabía que lo que le pasó a Gary estaba mal y porque ella y sus hermanas se llevaban bien con el hombre que les dio lecciones buenas para la vida. Al enterarse de la grabación, Richard, el amigo de Gary, pensó que era una prueba directa de alguien que sabía lo que había pasado a Gary y llamó al sheriff. Con la grabación en su poder, el sheriff pensó que tendrían un caso suficientemente sólido, pero la emoción duró poco. Como siempre, Sandy iba un paso adelante. Ya se había enterado de la confesión de Lena y consiguió un abogado que hizo que la adolescente se retractara. Esa era la evidencia más contundente porque el resto de los datos sospechosos hallados en la casa de Gary en el momento de su desaparición eran solo circunstanciales. Así los investigadores y los seres queridos de Gary quedaron nuevamente burlados por la mujer. Durante años, Sandy se salió con la suya. Lena no volvió a hablar del tema ni siquiera con su almohada. Por su parte, Brandy también libraba una batalla interior porque ella, desde aquel extraño día en que vio a su madre fregando el piso y cargando un bulto pesado con la ayuda de Chris, tenía la idea de que Sandy podría haber matado a Gary. Un día en que Brandy y Lena estaban juntas, se acabó el silencio. Las chicas compartieron sus angustias y quedó en evidencia lo que Sandy había hecho con Gary y la forma en la que Lena fue obligada a deshacerse de sus restos. Poco después, Brandy se peleó con Sandy y la amenazó con llamar a la policía para contarles lo que había hecho. Enfurecida, en medio de la noche, la madre la obligó a subir a la camioneta con ella y Chris. Tras varios minutos de recorrido, Chris detuvo la camioneta y se bajó y obligó a Brandy a bajar, apuntándola con una pistola directo a la cabeza. En medio del pánico, la chica gritó pidiendo ayuda a su madre, pero ella ni siquiera la miró. Temiendo por su vida y sin saber ni siquiera dónde estaba, en medio de la oscuridad, Brandy corrió hacia la puerta del lado del pasajero, la abrió y le suplicó a su madre que no dejara que Chris le hiciera daño. Finalmente, Sandy le dijo a Chris que no la lastimara. Entonces bajó el arma, volvió a subir a la camioneta y regresaron a la casa. Así se aseguraron ambos de que Brandy guardaría silencio por siempre. Y tenían razón. Ella no quería arriesgar su vida
y de allí en adelante se cuidó de no contrariar a su madre en nada. Lena hizo lo mismo. Sandy sabía cómo garantizar el silencio de sus hijas. Mientras tanto, Lena intentaba reorganizar su vida y ahora tenía una motivación real para hacerlo. El 3 de noviembre de 2003, la joven, entonces de 18 años, dio a luz a su hijo, a quien llamó Colter. Ella y su novio, Jason Bryant, estaban felices con el nacimiento, y Lena incluso mostró disposición a dejar el consumo de alcohol y sustancias porque Colter se convirtió en su prioridad. Para proveer lo que su bebé necesitaba, se ocupó en varios empleos y dejó que Sandy cuidara a Colter mientras ella estaba en el trabajo. Para ese entonces, Sandy parecía ser una amorosa abuela que dejó atrás las rencillas. Durante un par de años, todo pareció salir bien para Lena, pero en ese tiempo ocurrieron dos eventos significativos. Por una parte, Gary McCullough fue declarado oficialmente muerto en 2005 a petición de los miembros de su familia. Un año más tarde, Sandy y Chris Clem se casaron. Por su parte, Lena y su novio también planeaban casarse y ser económicamente independientes de Sandy. Eso que para cualquiera habría sido motivo de alegría, para Sandy solo representaba la pérdida de su poder y su dominio. Si Lena se independizaba, podría contar todo lo que sabía. A partir de ese momento, no solo reapareció la tensión entre madre e hija, sino que escaló a un punto que parecía imposible de resolver. Lo que nadie sabía, pero ya Sandy intuía, era que tras la declaratoria de muerte de Gary, vendría una demanda que la pondría a ella en una difícil situación judicial. Lena tenía 20 años y estaba dispuesta a luchar por su felicidad junto a su novio Jason y Colter, el hijo de ambos. El 14 de febrero de 2006, según el relato publicado en el Money Times, Jason besó a su futura esposa y se fue a trabajar, no sin antes acordar que se verían al final de la tarde, pues se celebraba el día de San Valentín. Sin embargo, cuando llegó a su casa después de su jornada laboral, se sorprendió de no hallar a Lena en la vivienda. Quien sí estaba en el lugar era Sandy, quien junto a otras dos personas limpiaba todas las pertenencias de Lena de la residencia. Con una frialdad impresionante, la mujer le anunció a Jason que Lena lo había dejado por irse con un novio nuevo a Florida. Esa misma historia fue la que les contó a sus otras hijas, y para asegurarse de que no intentaran comunicarse entre ellas, afirmó que Lena habló mal de todas ellas y que no tenía interés en relacionarse con nadie de la familia. Aunque nadie le creía, tampoco tenían pruebas para desmentirla. Así fueron pasando días, semanas y meses, con Jason viviendo solo, ya que Sandy no solo se llevó a Colter, sino que reclamó la custodia, alegando que su hija lo abandonó. Ese mismo año, Sandy recibió la demanda que temía que llegaría. La idea de llevar a la mujer a juicio partió de Richard, el abogado y amigo de los McCullough, quien se dio cuenta de que tal vez nunca se iba a presentar un caso penal por la muerte de Gary. Entonces decidió presentar un caso civil para la familia y todos estuvieron de acuerdo, ya que consideraban que era la única manera de que Sandy y Chris rindieran cuentas. En la demanda alegaron que la pareja causó la muerte por negligencia de Gary, pero no solo los acusaron a ellos, también afirmaron que Lena era cómplice al conspirar y ayudar a deshacerse del cuerpo. Lo que Richard pretendía al acusar a la chica era que Lena obtuviera inmunidad por sus propios actos a cambio de prestar testimonio contra los verdaderos culpables, pero jamás imaginaron que nuevamente serían sobrepasados por las terribles habilidades de Sandy, las hijas de Gary de su primer matrimonio y también la demanda civil el 26 de junio de 2006. Pero fue en 2008 cuando se asignó a los agentes del condado de Dent la tarea de entregar las citaciones judiciales. Localizaron a Sandy y a Chris, pero no pudieron hallar a Lena. Cuando le preguntaron a Sandy por su hija, dijo que se había escapado a Florida con un novio. La joven mujer tenía 2 años fuera de la vista de todos cuando se denunció su desaparición, y no lo hizo Sandy, sino Robert Chapin, su padre biológico.
Fue entonces cuando se abrió una investigación por el caso. Años después, en 2012, Jason fue citado por los detectives y les relató todo lo ocurrido la última vez que vio a Lena, el 14 de febrero de 2006, desde que se separaron en la mañana hasta el momento en que regresó a casa, y a quien halló fue a Sandy recogiendo las pertenencias de Lena y diciéndole que su novia lo había dejado. Todas las personas que querían y conocían a Lena consideraban absurda la historia de la fuga a Florida. Brandy no lo creyó porque sabía que su hermana no conocía a nadie de ese lugar y porque jamás dejaría a su pequeño hijo. Creía que Sandy la había matado para evitar que testificara en el juicio civil, porque ya para febrero se sabía que la familia estaba preparando una demanda. Además, Sandy estaba obsesionada con Colter porque siempre deseó tener un niño y solo dio a luz a niñas. Ella quería apoderarse del bebé de Lena. Cuando Albert se enteró de que Lena había desaparecido, pensó que Sandy la había asesinado porque podría haberla enviado a prisión con su testimonio. Robin, otra de las hermanas, le dijo a la policía que estaba segura de que Sandy había hecho algo. La joven puso afiches de Lena como persona desaparecida por todo Salem. Más tarde, se enteró de que Sandy pagó a otra de sus hijas $5 por cada cartel que retirara. Robin se enfureció y llamó a su madre para decirle que sabía que había matado a Lena y que estaba decidida a meterla en la cárcel por lo que había hecho. Tras escuchar todos esos testimonios, el detective Lexworth quedó convencido de que Sandy tenía dos motivos para hacer desaparecer a su propia hija: lo que la chica sabía del asesinato de Gary y el deseo de apoderarse de Colter, para lo cual Lena era un obstáculo insalvable. De hecho, Sandy había logrado que Colter la llamara mamá. Si existe alguna duda de lo complicados que son los procesos judiciales en Estados Unidos, este caso pone en evidencia todo el tiempo que puede transcurrir hasta que se obtiene una decisión. Aunque la demanda se introdujo en 2006, no fue sino hasta julio de 2013 cuando el juez Carl Woods llevó a cabo la vista de la demanda por homicidio culposo presentada contra Sandy y Chris por el asesinato de Gary. No se permitió utilizar como prueba la cinta de la confesión de Lena que Albert había grabado. No obstante, en el juicio los miembros del jurado vieron cómo algunas de las hijas de Sandy subían al estrado y la implicaban en una trama de asesinato. Un testimonio impactante fue el de Brandy. Durante 2 horas dio detalles del ambiente terrible dentro del hogar y ofreció detalles de cómo Sandy y Chris la habían amenazado de muerte con una pistola para garantizar que temiera tanto por su vida que jamás se atreviera a decir la verdad. Luego de comparecer, declaró a los medios que se sintió bien con su testimonio porque creía que daría algo de paz a la familia de Gary. Un amigo de Albert observó el juicio y se dio cuenta de que durante el testimonio de Brandy, algunos de los miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Finalmente, el resultado del juicio fue que Chris y Sandy fueron declarados responsables de haber quitado la vida a Gary McCullough. Se les ordenó pagar $7 millones a las hijas de Gary en compensación por el daño causado. Sin embargo, en una nueva demostración de que Sandy no le otorga ninguna importancia a la ley, para la fecha en que presentamos este caso, la familia no ha recibido la indemnización. Como era de esperar, Sandy se divorció de Chris. Habían durado más tiempo del que la mujer solía convivir con cualquier pareja. Así las cosas, en 2014 pusieron fin a su matrimonio. Si creen que Sandy volvió a buscar pareja, están en lo cierto. La mujer continuó disfrutando de su libertad con total impunidad pese a sus muchas tropelías y consiguió un nuevo esposo. Se volvió a casar con un hombre llamado Joe Wink y ahora es conocida como Sandy Wink. Sandy sigue teniendo la custodia de Colter y las hermanas de Lena no han podido ver a su sobrino. Controladora como siempre, la mujer educó a su nieto en la casa durante varios años porque no quería que fuera a la escuela y que alguien le hablara sobre Lena. Sin embargo, Brandy y sus hermanas tienen otros planes porque quieren que, cuando sea suficientemente mayor, sepa que tuvo una madre que lo amaba y que jamás lo abandonaría por propia voluntad. Entretanto, Sandy y Robin decidieron no descansar hasta hallar a Lena y conseguir justicia para ella.
Uno de los pasos que dieron las llevó a las antiguas propiedades a las que Chris y Sandy tenían acceso, una de Sligo y un rancho de 80 acres al norte de Salem. Las hermanas recibieron el permiso de los actuales propietarios para buscar en las fincas donde la pareja vivió. Saben que la tarea será difícil, pues, tal como ocurrió con Gary, que nunca se pudo hallar ni siquiera un rastro, su madre debe haber tomado las mismas previsiones al hacer desaparecer a Lena. Brandy recuerda que en la propiedad de Sligo, donde vivían los esposos cuando Lena desapareció, había un pozo con piedras alineadas a los lados que ahora ya no está. Cree que Sandy lo rellenó antes de mudarse. La pareja se mudó a la propiedad de Salem unos 2 meses después de la desaparición de Lena. Robin recordó una conversación que tuvo con Sandy mientras estaban en la propiedad. Su madre señaló 4 árboles frente a la casa, diciendo que había enterrado a su perro allí, pero antes había dicho que había enterrado al animal en la antigua casa antes de mudarse. Se preguntó si Lena podría haber sido enterrada junto a esos árboles. Ansioso por hallar alguna prueba que impidiera que el caso quedara impune, el detective Letchworth hizo que llevaran un dispositivo de radar de penetración en el suelo para buscar en la zona próxima a los árboles. Esperaban que el aparato detectara algo enterrado en el lugar, pero aunque buscaron durante todo un día, no hallaron restos. A pesar de que los esfuerzos que hasta ahora han hecho para encontrar a Lena, Brandy y Robin siguen esperando que algún día puedan hallar a su hermana y que el caso se resuelva. Esta intrincada historia de secretos familiares y crímenes ocultos acaparó la atención de la prensa estadounidense e inspiró varios documentales y series. Uno de ellos fue un episodio de la primera temporada de la nueva versión de la serie Misterios sin resolver, producido y transmitido por la plataforma de streaming Netflix. Tras la emisión, el 1 de julio de 2020, el programa recibió más de 20 pistas creíbles sobre el caso en menos de 24 horas. Los productores enviaron la información a las autoridades correspondientes, según reportó el medio USA Today. Como dato significativo, ni Sandy ni Chris respondieron a las peticiones para ser entrevistados para el programa. El equipo de Netflix también publicó en la red social Reddit un mensaje con un enlace a Google Drive público, al cual subieron videos que no quedaron en la edición final de la serie, con la esperanza de que los investigadores de Internet puedan aportar información que lleve a revelar la verdad que rodea la misteriosa desaparición de Lena Chapin. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.